Café con Galat. Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Hoy en nuestro tema vamos a hablar de lo siguiente: la marca no es una imaginación, es una realidad. Por esto hemos invitado a Oscar Riaño, él es historiador e investigador. También está con nosotros la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden llamar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo estrecho y muy cordial a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Antes de entrar en materia, hay dos cositas que queremos tocar. Primero, desafortunadamente siguen haciéndole publicidad a ese monje benedictino que con carita de Papá Noel, pues enseña, ahí sí, para hablar en forma apocalíptica, habla como serpiente. Ojo, no se dejen engañar. Es el tal Anselm Grün, que lo quieren presentar como un monje que hace autoayuda con el Evangelio, dice en una publicación de página entera que le dedicó un diario de Bogotá. No, eso no es cierto. Ese monje no hace autoayuda, pretende ayudarlos a ustedes con el Evangelio, pero los engaña y les embute cosas que son de la nueva era, que son totalmente ajenas y totalmente extrañas y contradictorias con los mandamientos del Señor. Lo que les dije es que hoy hay apostasía. Bueno, segunda cosita, estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen María, y cómo no hacer alusión si este domingo pasado, el 13 de mayo, se cumplió precisamente el 95 aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima allá en Portugal, donde dio unos mensajes muy importantes. Recordemos rápidamente por lo menos dos de ellos. Uno que tiene que ver con el infierno, una cosa que han estado negando muchos apóstatas, que dicen que eso no existe, que eso es una metáfora, que eso no tiene ninguna realidad, o que sí existe, como decía algún tratadista jesuítico, von Balthasar, decía existe pero está vacío. No está vacío. Entonces eso es lo que queremos hacerles ver. A ver, léenos por ejemplo lo que ocurrió en relación con el infierno y cómo la Virgen le deja ver a los tres pastorcitos de Fátima. Miremos la aparición de Fátima. A ver, cámara, enfóqueme allá a la Virgen con los tres pastorcitos. Mire lo que les hizo ver. Como cantidades enormes de personas van al infierno, a esos tres pastorcitos. Ahora, ¿qué les dijo la Virgen? La primera parte de este secreto consistió en la visión del infierno que tuvieron los tres niños videntes, Lucía, Francisco y Jacinta, en la que Nuestra Señora les mostró una luz que emanaba de sus manos hacia abajo, hacia el interior de la tierra, y donde se manifestaba el infierno expresado por un dominio infernal, poblado por demonios y almas en pena atrapados por una vorágine de furia inflamable, almas como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en aquel incendio, sostenidas por las llamas que salían del mismo con nubes de humo, cayendo en todas partes como caen las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían temblar de dolor y de espanto. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros calentados al rojo vivo. Bueno, ahí tienen ustedes. Existe, esas dos cositas, son realidades tenebrosas, pero realidades porque los hombres son los que buscan, ellos mismos se autoexcluyen de la salvación. Dios ama a todos y quiere que todos nos salvemos, tanto nos ama que, carachas, pues dio a su Hijo, nada menos, el Padre nos entregó a su Hijo
en precio de salvación, precisamente para redimirnos y salvarnos, con un terrible precio, con un atroz sufrimiento de Él. Lo hizo porque nos ama. Nadie ama más que el que da su vida por sus amigos, y Jesús la dio por sus amigos, por todos. La redención la redención y la salvación es una oferta que Él nos hace, pero Él no la impone, porque Él respeta la voluntad de la gente, y la voluntad de la gente consiste en observar los mandamientos, los 10 mandamientos que se resumen en 2, amarlo a Él por encima de todo y de todos, primero Él, segundo Él, tercero Él, y por amor de Él, amar al prójimo, no calumniarlo, no robarle los bienes, no destruirle su paz y su felicidad, no quitarle la esposa, o la esposa no quitarle el esposo a la otra, qué sé yo, el patrono pagarlo el salario debido, el trabajador a trabajar como Dios manda para ganarse el pan como es. Bueno, además ayudarse en las necesidades, cantidades de cosas. Es eso, y con eso así manifestamos, pero Dios no nos impone. El que se va para el infierno es porque se autoexcluye, él mismo. Dios quiere que todos nos salvemos, pero es una realidad. Los teólogos no nos pueden seguir negando eso. Hay curitas que están negando eso. Aquí nos han llegado cantidades de comunicaciones de ustedes. Que en tal parte el cura en el púlpito dijo que eso era que tranquilos, que no hay pecado, que no hay infierno, que no hay demonio, que la gente no se condena. Cuidado, porque eso es una irresponsabilidad máxima de estos apóstatas, lanzando masivamente a esos lugares tenebrosos a la gente. Bueno, pero el segundo punto es este, que tiene que ver con lo que hemos estado desarrollando desde el año pasado, el famoso tercer secreto de Fátima, que tuvo tanta controversia que trató llegó a Roma y allá trataron de embolatarlo, de negarlo, de guardarlo, de no comunicarlo, pero miren, ¿qué fue? Léeme, Beatricita. Dice, en el mismo lugar donde me aparecí, quiero manifestaros mi secreto. Mi secreto concierne a la Iglesia. En la Iglesia se llevará a cabo la gran apostasía, que se difundirá por todo el mundo. El cisma se realizará en el general alejamiento del Evangelio y de la pérdida de la fe. En ella entrará el hombre de la iniquidad, que se opone a Cristo y que llevará a su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Bueno, ahora vemos qué fue lo que dijo el profeta Daniel también. Mire, todo esto es bíblico, también tiene respaldo bíblico, profundísimo. Pero antes de eso, quiero decirles que no todo es negativo. En Fátima, la Virgen Santísima, precisamente por amor de Dios que le ha permitido hacer esa aparición sensacional, ella dio también remedios. Dijo, a ver, ¿cuál es el remedio? Les recuerdo, primero que todo, cumplir con la ley del Señor, cumplir con el mandamiento de amarlo a Él y amar al prójimo. Primero que todo, por encima de todo. Segundo lugar, la oración permanente, especialmente el Santo Rosario, que recomendó la Virgen Santísima. El rosario tiene un poder sensacional para alejar al enemigo e impedir que nos dañe. La Eucaristía, ojo, el respeto por la Eucaristía, recibir con dignidad y con amor el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, consagrarse al corazón de ella, sí, y al de su Hijo. Son los remedios importantes, pero hoy no podemos extendernos en esto. Miren bien que el tercer secreto, como hemos dicho, tiene que ver con la apostasía. Apostasía que comenzó en firme y en forma violenta y terrible a partir de la terminación del Concilio Ecuménico II del siglo pasado. Muchos quieren ver negativamente el concilio. No, yo digo que el concilio en sí mismo, en general, pues es aceptable, en general. Es que a partir del concilio y con ocasión del concilio comenzaron los teólogos ya a endurecer y a hacer feroz el ataque contra los dogmas, que ya había unos antecedentes que venían desde fines del siglo XIX
que se habían incrementado, la llamada teología nueva y qué sé yo, un poco de cosas que finalmente fueron condenadas también por un Papa santísimo y muy sabio como Pío XII. Pero después del concilio eso sí se desató por completo, tanto que recuerden ustedes lo que dijo el Papa Paulo VI. Paulo VI, ¿qué nos dijo? Nos dijo precisamente que por algún lado se ha filtrado el humo del infierno. Para que no digan que estamos inventando, aquí yo les voy a leer el pedacito donde él dijo y en qué circunstancias lo dijo. Mire. Voy a leerles. Pablo VI, en Ecclesiam Suam dijo, se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestades, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Un peligro de vértigo, de aturdimiento, de aberración, sacude la solidez de la Iglesia e induce a muchos a ir tras los más extravagantes pensamientos, como si la Iglesia debiera negarse a sí misma y abrazar novísimas e impensadas formas de vida. Lo dice en la encíclica Ecclesiam Suam, el número 6 de septiembre del 64. Después, en una audiencia del 16 de noviembre del 66, no se puede demoler la Iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva, ni impugnar lo que la Iglesia ha enseñado hasta ahora, ni abandonar como viejos y superados los cánones dogmáticos. Finalmente, en la homilía del 29 de junio del año 72, se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Repito, mire esto tan terrible. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbre, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia. Ha entrado la duda en nuestras conciencias y ha entrado a través de ventanas que deberían estar abiertas a la luz. Repito, homilía del Santo Papa Pablo VI, el 29 de junio de 1972. Como que no es que José Galad esté diciendo aquí. Que se le dio por hablar todo esto. Que me dio por hablar, que decir, que estáis que contra la Iglesia. No, ¿cómo puedo estar contra la Iglesia? O contra los sacerdotes. O contra los sacerdotes, no. Oigan bien lo que dijo Pablo VI. El Papa, por Dios. Y luego los demás papas. Ellos no pueden aceptar esa apostasía. Entonces, el tercer secreto de Fátima, cuyo 95 aniversario celebramos el 13 de mayo de este mes, el domingo pasado. Se refiere precisamente a la apostasía. El Señor, a través de su Madre Santísima, nos pone en guardia. Nos da el remedio, además. Bueno, entonces dentro de esto ahora sí entienden ustedes. Segundo, ¿qué importancia tiene esa apostasía? Pues grandísima. Primero, porque es negar las verdades que durante 2000 años prácticamente nos ha enseñado la Iglesia. Verdades cuyo resumen está en el credo que recitamos. Claro, el credo no contiene todas, pero una buena parte sí las tiene. Y las más importantes están ahí. Las más importantes. Segundo, ¿qué importancia? Lo que dice San Pablo, que una vez cuando se presente la apostasía y los cuadros directivos de la Iglesia, muchos de ellos, no todos, obispos importantes, cardenales, sacerdotes, teólogos, cuando estén en esa labor de demolición, de autodestrucción de la Iglesia, entonces ese es uno de los signos fundamentales, dice San Pablo, desde hace 2000 años nos advirtió, para que venga el anomos, el enemigo de Dios, el anticristo. En eso estamos. ¿Y qué es lo que va a hacer el anticristo? Ya les hemos dicho en estos dos últimos, entre otras cosas, comienza por marcar a sus seguidores. Los marca o en la frente o en el brazo derecho. En la frente porque es precisamente el sitio donde está la razón, donde está la mente, donde está la inteligencia y donde el hombre puede aceptar o negar las verdades de la fe. Y en la mano, porque con la actividad
Si es una actividad contraria a los mandamientos de Dios, por ejemplo, dedicarse únicamente en la vida a acumular dinero, como si el dinero fuera todo. El Dios dinero. El Dios dinero, el consumo, qué sé yo, actividades, aunque no se ponga a negar a Dios, pero con su acción, con su vida, comienza a crear una serie de ídolos en reemplazo de Dios. El dinero, el placer, la drogadicción, qué sé yo, cantidades de cosas que hoy hacen los hombres. Entonces es eso. Y esa apostasía, los hombres marcados, pues van a ser precisamente esclavos ¿de quién? Del anticristo. ¿Y qué es lo más importante del anticristo? No es solamente que nos quite la libertad y nos esclavice, que ya es un gran desastre. Hay algo peor, que él se va a hacer adorar en reemplazo de Cristo. Es el anticristo. Y un papa falso le va a hacer el mandado. Es eso, un papa, dice el texto, con cuernos como si fuera un corderito. Tiene apariencia de cordero, pero habla como serpiente, dice el texto. A ver, ¿lo leemos? ¿Cuál? ¿Tú lo tienes? El 13, capítulo 13, 11. A ver, ¿qué dice? Dice, vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de chivo y hablaba como un dragón. Ejercía todo el poder de la primera bestia en favor de ella, haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido curada. Ahí está, adoraran. El papa falso le hace la cama al anticristo y se convierte en el portador de él. Ese papa falso, porque el actual, desgraciadamente, o será asesinado, o será obligado a renunciar, o será obligado a huir. Y en cualquier hipótesis, ahí comienza el otro a reemplazarlo, el que le va a hacer el juego al anticristo. Y los que se dejen marcar por el anticristo perderán la vida eterna. A ver, eso no solamente lo dice aquí Apocalipsis. Antes de Cristo ya estaba también preanunciado a través del profeta Daniel. Lee lo que decía Daniel, profeta Daniel, en la Biblia. Daniel 8, 23, 25. Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Se hará poderosa su fuerza, mas no por su fuerza misma. Tramará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de los santos, y, por su habilidad, triunfará el engaño entre sus manos. Se exaltará en su corazón y por sorpresa destruirá a muchos. Se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que mano alguna intervenga, será quebrantado. Él concertará con muchos una firme alianza durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario, ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación. A los violadores de la alianza los corromperá con halagos, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme y actuará. Contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso aquel que sepa esperar y alcance 1335 días. Bueno, la abominación de la desolación instalada en el lugar no debido, hablemos claro, en vez del cuerpo y la sangre del Señor, estará el otro, es eso, ahí clarito. Bueno, y para pasar al otro tema, vamos primero a leer esto. Ustedes recuerdan que aquí hemos estado leyendo unas revelaciones a una vidente europea, posiblemente es de Irlanda. Si ustedes entran en internet, les voy a dar la clave. Eso es www.jesushabla.com. Repito, www.jesushabla.com. Entonces, allí miren lo que nos dicen.
Dice, plan para derrocar al Papa Benedicto. Hay planes en camino para tomar las iglesias y varias religiones, incluyendo al Vaticano. Mi Papa, mi amado Benedicto, está rodeado por aquellos que están conspirando su caída. Su inminente partida, como fue predicho, recen, recen, recen por este periodo a tiempo, porque será el más oscuro que jamás, jamás haya acontecido a mis siervos sagrados, sacerdotes, obispos, cardenales y todos los verdaderos seguidores míos. Las llaves de Roma serán ahora entregadas de vuelta a Dios Padre Todopoderoso. Mi santo vicario, el Papa Benedicto, necesita sus oraciones. Recen por él diariamente, porque necesita protección en cada nivel para llevarle a través de cada tormento que tiene por delante. Es importante que mis seguidores se mantengan alerta a cualquier nuevo papa que pueda venir adelante, porque él no será de Dios. Bueno, entonces no quiero seguirlos fatigando a ustedes, pero vamos ahora hacia el grano. Me han dicho, ole, eso de la marca del microchip en el nuevo Código Sanitario de Salud de los Estados Unidos, que ha sido la gran política del presidente Obama, eso no existe, eso es imaginación de ustedes, eso ustedes lo están inventando. Entonces yo le dije precisamente a nuestro historiador e invitado de hoy, cámara, enfóquemelo otra vez, aquí a Oscar Viaño. Dije, oiga, Oscar, dice que están diciendo eso, pero como tú eres el experto y te has metido en esa vaina, dinos a ver si es verdad o no que en esa ley está la orden de ponerle el microchip, bien sea en la frente o en la mano, a las personas que pretendan tener los servicios del Estado. Te doy la palabra. Gracias, buenas noches para todos, queridos amigos. La marca de la bestia, el número 666, que está en el libro del Apocalipsis de la Biblia, que todos conocemos, es una conspiración muy peligrosa, pero ¿cómo detectarla? Generalmente los poderes fácticos inicialmente hacen un sondeo, te hacen pensar que es un beneficio, que es algo muy sutil para que tú lo uses, pero en el fondo que te generan una necesidad para que tú lo adquieras, y cuando tienes esa necesidad, muy sencillamente tú vas a decir, ay, ¿será que le podemos agregar esto, le podemos colocar aquello y esto otro? De tal manera que sin darte cuenta, tú mismo estás pidiendo aquello que en un principio tú rechazarías definitivamente. ¿Pero de qué estamos hablando? Del microchip implantable en la piel, subcutáneo, de la misma ley del presidente Barack Obama, que lo hizo de carácter obligatorio. Este microchip que va a ser implantado aquí en la frente, justo donde está el cerebro, y en la mano derecha. Tanto hablar de esto, de la marca La Bestia de microchip, y no tenerlo, pues sería como algo ilógico, incoherente. Por eso en esta noche hemos querido traer el microchip, para que por favor la cámara lo enfoque, justamente lo estamos viendo allí, con un código de barras para que a través de internet quede activado donde se suben los datos. Este microchip no es para humanos, este que están observando ustedes en pantalla es para sus mascotas. Próximamente se hará comercial en los diferentes países del mundo. Quisiera pedirle a nuestra presentadora, Beatriz, que por favor nos lea en la cajita. Ahora, pero esa no es el tamaño del microchip. Ese es el tamaño del microchip. Pero así de grande no, como aparece allá. Ah, no, es exacto, es más pequeño. Recordemos el tamaño, que son 7 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho, del tamaño de un grano de arroz. Es muy pequeñito. Muy pequeñito, es que allá se amplió, precisamente aquí en la mano. Si no crean que es así de grande. En esta cajita, estoy enfocando acá, es donde viene este microchip para poder ser activado, y tiene unas indicaciones e instrucciones que vamos a pedirle el favor. Perdóname un momentico, es que viene de Costa Rica, eso sí. Tenemos una llamada. Sí, vamos a recibirla. Excelente, claro que sí. Buenas noches, ¿quién está en la línea? Buenas noches, le habla doña Eva de Salcero, de Costa Rica. Doña Eva, bienvenida a Café con Galat. ¿Cuál es su pregunta o comentario frente a nuestro tema de hoy? Sí, primero saludarlos y felicitarlos por ese programa tan emocionante. Somos fieles
seguidores de este programa. Nos encanta y pedimos a Dios para que ustedes se mantengan. Qué bueno de todo esto que están hablando. Y ya nosotros nos hemos enterado por libros que nosotros hemos leído desde 1993, por ahí así. Y entonces, pero estábamos pensando en la semana pasada, bueno, ya yo me quedé con la espina de que todo tiene el código de barra. Y me voy al súper y veo, y ya, yo me alarmo, porque hay que comprar el arroz y los frijoles y todo eso tiene la marca esa, el 666, tiene el código de barra. ¿Qué podemos hacer? A don José o al muchacho del panel. Muchas gracias por su llamada, querida televidente. Las soluciones para afrontar esta conspiración de esta marca, de este microchip, de este código de barras que indica el 666, las vamos a encontrar muy fácil en la Biblia, si la leemos. Si le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la interpretación como tal. La Santísima Virgen María nos ha avisado, nos ha dado algunas claves acerca de qué hacer en estos tiempos, unir nuestras comunidades, confiar en el Señor, abandonarnos en Él, con suprema humildad, con un corazón firme, para no dejarnos tentar, porque eso es lo que pasa en este mundo hoy en día, que nos dejamos deslumbrar, un término que utilizábamos por la tecnología en el programa anterior, para no ser esclavos de ese nuevo orden mundial, de un gobierno que les será entregado al anticristo por los reyes de la tierra, los presidentes que conspiran tras de todo esto. De tal manera que todo va paso a paso, sin apresurarnos. El Señor muestra el tiempo. Cristo Jesús está con nosotros, no hay por qué temer, en Él no hay miedo. Que no teníamos que tener miedo. Tenemos que tener el valor, y el valor ¿cómo lo vamos a conseguir? Conociendo al Señor muy fácilmente, leyendo su palabra, asistiendo a la Eucaristía, practicando los sacramentos. Si estamos divididos, ¿qué es lo que pretende el mundo? Sencillamente vamos a ser víctimas del maligno. Pero si nos unimos en el Espíritu de Dios, venceremos, tranquilos, vamos a salir adelante, vamos a prevalecer, no se preocupe por eso, querida televidente, y para todos en general. ¡Ánimo! Ánimo, porque todavía es tiempo de cambiar las cosas y no nos vamos a dejar atormentar por todo esto. Lo que quiero decirles a continuación de este dispositivo de almacenamiento de datos... perdóneme, doctora Beatriz, quería que por favor nos leyera las instrucciones que trae este peligroso microchip. Bueno, nos dice ventajas de BTchip. Identificación a nivel nacional e internacional. Por radiofrecuencia, lo que hablábamos, RIFD. Identificación en caso de robo o pérdida. Acceso a datos, vacunas, historia clínica. Un implante para toda la vida. Implante indoloro. No se puede remover quirúrgicamente. Oigan eso. Muy delicado, que no se puede remover quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque viene con un cristal. Perdóneme. Si se rompe... Y habían muchos televidentes que nos escribieron preguntándonos que si luego que se daban cuenta de que habían cometido un error, se podían retirar el microchip. Ahí tienen la respuesta. Mire, el microchip es de un cristal que si se rompe, como tiene una batería de litio, es altamente tóxico y genera cánceres, tumores y úlceras. Eso está de acuerdo con lo que habla la Biblia, las sentencias que dicta en el Apocalipsis el Señor para aquel que tome la marca. Una advertencia y una sentencia y también una salvación para aquel que no acceda a colocarse ese microchip. Pero esas úlceras malignas precisamente son provocadas por nuestro desconocimiento de la palabra de Dios. Él nos llama, estamos a tiempo de obedecerle, pero si le desobedecemos, pues sencillamente caeremos en ese error. Mire, este dispositivo de almacenamiento de datos que trae la identidad, nombre, el RUT, registro único tributario, fecha de nacimiento, firma, sexo, huellas digitales, datos médicos, financieros, laborales y penales, multas de tránsito, oiga, es decir... que la historia de la persona. Sí, mire, si usted va por la autopista y comete una infracción y usted después va a ir a pagarla, sencillamente le van a decir, no señor, tranquilo que ya fue debitada de su cuenta bancaria. ¿Cómo le parece? Entonces, pues nunca más vas a volver a ver tu dinero. O sencillamente, si tú estás en cualquier parte de este planeta y de pronto el gobierno quiere espiarte, quiere vigilarte, porque eso es lo que hacen con este sistema de rastreo y monitoreo mundial, del cual ya vamos a hablar en un par de minutos, de la nueva ley de geolocalización,
Pues sencillamente queremos saber dónde está Claudia, dónde está Raúl, dónde está fulanito. Ah, está con tal persona. Ojo, porque esa información el día de mañana la pueden utilizar en tu contra. Así que, para resumir el tema del cual venimos hablando, vamos a pedir a nuestro productor que nos coloque el video número 1. En este video, antes de que lo coloque, quiero comentarles que se trata de la periodista Anabela Ascar, catalogada como la periodista más importante en Argentina, con varios premios como por su seriedad en su periodismo, y donde ella nos cuenta acerca de esta marca para ser implantada en los seres humanos por medio de la medicina, algo que es tan sutil, tan necesario, tan vital para nosotros los seres humanos, y esta manera de disfrazarlo. Pero justamente, veámoslo. El video número 1. Bueno, lo que viene ahora tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con una nueva ley que entrará en vigencia en el año 2013, y se trata nada más y nada menos que de un chip. ¿Se acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip es que no nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder, y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip, ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeriChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una mini computadora. ¿Qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el Ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14:9. Bueno, se podrán imaginar que cuando yo me enteré de esto, me dije, no, hay que hacer una nota y avisarle a la gente, porque esto ya es ley, está en Estados Unidos, significa que la persona que no se deje implantar un chip en la mano o en la cabeza no va a poder ser atendido en centros de salud de Estados Unidos a partir de abril del 2013. Y esto es ley, ya no es profecía, ya no es me parece, me lo dijeron, esto es ley. Y se está, bueno, obviamente sale en todos los diarios de los Estados Unidos. A mí me pareció interesante que se empezara a hablar en la Argentina, porque obviamente cuando empieza allá después se traslada en todo el mundo, ¿no? Entonces, el microchip obligatorio en Estados Unidos para el 2013. No somos los únicos que estamos hablando de esto, sino en varias partes del mundo y desde hace muchos años donde se viene hablando sobre esto. Y quiero decirles, amables televidentes, que algunas personas no creen que esto sea una verdad. De pronto podrán afirmar que nosotros estamos inventando todas estas cosas y nada, pues sencillamente los invitamos muy cordialmente a que ustedes realicen una verificación de lo que nosotros hablamos aquí. Es muy fácil, ustedes ingresan a internet en el portal de Google, si quieren verificar la ley que a continuación vamos a mostrarles en su formato original, algunas de las partes y secciones importantes que tiene esta ley, que estamos viendo precisamente en español, hay una que está en inglés para que ustedes la puedan comprobar, y es que ustedes entran al portal y colocan HR 3200, es el nombre de esta ley. Vuelve a decirlo despacito. La sigla HR 3200. Inmediatamente aparece esta ley en formato en inglés, la puede usted descargar en PDF o sencillamente la puede traducir, cualquiera de las dos, y así comprobará lo que a continuación les vamos a mostrar y les vamos a leer.
Doctora. Bueno, nos dice, las modificaciones de la Ley de Salud Pública entrarán a regir en 3 años, o sea, a partir de marzo-abril de 2013. Requisito de implantación del chip. El gobierno establecerá un registro nacional de dispositivos médicos. ¿Qué significa un registro nacional de dispositivos médicos? El Ministerio establecerá un registro nacional de dispositivos médicos. En esta subsección se lo menciona como registro, para facilitar el análisis de los datos resultantes y la seguridad de cada dispositivo que a. sea o haya sido usado en un paciente, b. y sea, y un dispositivo de clase 3, o y un dispositivo de clase 2 que sea implantable, de soporte o sustento de vida. Luego, en la página 1004 describe lo que significa el término datos, usado en el párrafo 1, sección B. En este párrafo, el término datos se refiere a la información referente al dispositivo descrito en el párrafo 1, incluyendo datos de órdenes médicas, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información considerada apropiada por el Ministerio. ¿Qué es exactamente un dispositivo de clase 2 implantable? Aprobado por la FDA. Un dispositivo implantable de clase 2 es un sistema transpondedor de radiofrecuencia implantable para la identificación del paciente y la información de su salud. El objetivo del dispositivo de clase 2 es recoger datos en los pacientes médicos, tales como datos de las órdenes médicas, los datos de la consulta de los pacientes, los archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y análisis de los datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros de salud, electrónicos y cualquier otra información que considerada apropiada por el Ministerio. Esta nueva ley, al ser implantada, proveerá el marco para hacer de los Estados Unidos la primera nación en el mundo en requerir que cada uno de sus ciudadanos tengan implantados en ellos un microchip de identificación por radiofrecuencia, con el propósito de controlar quién es la persona y permitir el seguro de salud en su país. ¿No lo cree? Verifíquelo usted mismo. Y ahí pues se da la página web en la cual vuelva a decir, pueden ¿dónde encontrar. la pueden verificar? Vuelva a decir por tercera vez. Ingrese al portal Google las letras HR 3200. Ese es el nombre de la ley. Usted ingresa, ahí le aparecen varias opciones en la página web. Descarga en formato PDF la ley que está en formato, perdón, está en el idioma inglés norteamericano, es una ley norteamericana. Usted lo único que tiene que hacer es traducirlo para verificar que lo que aquí estamos diciendo es una verdad, que somos objetivos y serios en nuestras investigaciones, y de esa manera queremos transmitirles a ustedes, quienes de pronto tienen esas dudas e inquietudes, para verificar que lo que estamos es brindándoles a ustedes una información muy importante para que cuando sucedan estas cosas, se hagan reales, usted tenga herramientas, argumentos y datos para poderse defender de toda esta gran conspiración. Y no les porque coja ustedes de dirán, sorpresa. pero todavía en Colombia o en Argentina o en Costa Rica, los países nuestros son lacayos y no tienen iniciativa propia. Eso, hablemos clarito. Sí. Y tarde o temprano copian eso, más temprano que tarde. Entonces viene precisamente la circunstancia descrita en Apocalipsis, que sí hemos leído muchas veces, pero yo les he dicho, ustedes tienen la obligación de leer la palabra del Señor y el catecismo de la Iglesia Católica. No van a dejarse coger desprevenidos. Muchas veces les hemos dicho, soldado avisado, no digo para que no digan que... No muere en guerra, y si Sí, muere no muere en son guerra. descuidado. Un descuidado, sí. Doctor, hay un comercial en A la ver. televisión norteamericana que es gubernamental, A ver. donde nos muestran el microchip, que es el video número 2, lo presentan precisamente con la parte médica. Si podemos verlo, lo tenemos Bueno, listo. lo vemos, claro, Adelante, por en favor. abundancia de comprobaciones. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. Health Link is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records.
Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Muy risueños y felices todos, ¿no es cierto? Y muy Esa contentos. es la manera de engañar a la gente. Muy claro. sutilmente, ¿no? Sutilmente, claro. Mostrándole las ventajas. Sí, tiene unas ventajas. Lo que no muestran es la carnada. Lo mismo que hace lo que les dije el pescador. No muestran el anzuelo, ¿no es cierto? Correcto. Y cómo nos quieren dominar. Y después el falso papa va a hacerle el juego al anticristo y decir que hay que adorarlo, que él es Dios. Pero hay una llamada, ¿no? Sí, señor, tenemos a Lady. Lady nos está llamando desde aquí, desde Bogotá. Lady, buenas noches. Buenas noches, los Adelante. felicito a todos por su excelente programa, los saludo en el corazón de la Santísima Virgen María. En la Sagrada Escritura dice que por ignorancia perece mi pueblo en Oseas. Estos programas son los que realmente nos ilustran y nos enseñan porque no sabemos muchísimas cosas que están pasando en el mundo entero. Quería tener más información del señor Oscar Riaño, dónde lo podemos contactar porque lo estuvimos buscando por internet pero no lo ubicamos, a qué correo le podemos escribir o dónde podemos obtener los videos para así capacitar a otras personas. Gracias. A ver, Oscar. Gracias, muy amable. Vamos a dar un correo electrónico, es oscarprofeciamaya2012@yahoo.es. Repito, oscarprofeciamaya2012@yahoo.es. Hago una aclaración. Recientemente las serias investigaciones en México desmienten sobre el último hallazgo en Guatemala del calendario maya, que la publicidad del mundo entero andan diciendo y proclamando que es el fin del mundo. No hay ningún fin del mundo por ahora, estamos en el final de los tiempos, entonces es importante hablar la verdad, pero quiero compartir con ustedes ese correo amablemente. Quienes quieran escribirme, con mucho gusto devolveré la comunicación y estaré al servicio de todos ustedes. Gracias por llamar. Otra llamada, ¿no? Sí, señor, tenemos una llamada desde Popayán. Buenas noches, ¿quién está en la línea? Buenas noches, Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Imelda. 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 Muy bien, la escuchamos. Bueno, primero para saludarlos y felicitarlos por este gran programa. Gracias. Doctor Galad, tengo varias preguntitas que hacerles. Primero, ¿por qué se dice que no se podrá comprar ni vender el próximo año? Siendo que nosotros muchas veces tenemos deudas en bancos, ¿qué podremos hacer? Mire, el que se deje... Así, bueno. No, sigue. Pues, bueno, tengo otra pregunta. Por ejemplo, en mi casa dice que habrán 3 días de oscuridad. Las personas que quedan afuera, después de esos 3 días, pues nosotros no sabemos qué puede pasar afuera, pero no sé si hay personas de que después de los 3 días lleguen, nosotros qué debemos de hacer. Y tengo en la casa unos ventanales muy grandes, también no sé cómo taparlos, qué debo de hacer. Bueno. ¿Qué estampas de la Virgen fue que nos dijeron que teníamos que colocar? Bueno, Mira, están mezcladas varias cosas tuyas, pero comienzo por la primera, ¿no? La primera es ahora se me olvidó. A ver, era... ¿Ah? No, los 3 días es la última que pregunta. No, los 3 días de oscuridad. Él dice lo de las cuentas sí. bancarias. Lo de comprar y vender. sí. Efectivamente, la Biblia, no nosotros. La palabra de Dios dice que el anticristo, al imponer esta marca, hará que quienes no se la dejen imponer no podrán comprar ni vender nada. Es decir, los va a sitiar económicamente. Trata de sitiarlos por hambre, esclavizarlos, haciendo precisamente que dependan absolutamente de él
para lo más necesario de mantener la existencia, que es poder comprar y vender, porque si no, ¿cómo se alimenta uno? ¿Cómo se viste? ¿Cómo obtiene servicios? En esa forma insidiosa tratará por eso de establecer su monstruosa, su inimaginable tiranía mundial. Es que es un tirano que quiere dominar a la gente. Pero bueno, no poder ni comprar quiere decir, el que no se deje implantar eso, como va a desaparecer el dinero, ese es el punto clave. Sí. Entonces, ¿cómo compra uno y cómo vende? Precisamente a través del microchip le debitan a uno o le acreditan, según el caso, en las compras o en las ventas. Pero si no lo tiene marcado, no le pueden acreditar ni le pueden debitar, luego no puede comprar nada. Algunas personas, por ejemplo, doctor, escúcheme que lo interrumpa, que a veces no declaran la renta. Lo que se tiene en estas oportunidades sí lo van a tener que hacer, y todo se lo van a debitar. Ningún secreto económico. Impuestos, todo inmediatamente, todo se lo debita. Todo. O sea, entonces, acaban con el papel moneda. Bueno, pero entonces, ¿qué hacer para el que no la tenga? Ese es el drama. Aquí les dije la vez pasada, ¿quién nos va a proteger? Ahí sí como el Chavo, ¿no? Ahora, ¿quién nos podrá defender? ¿Quién nos va a defender? Digamos eso. ¿Saben quién? Les dije la vez pasada. ¿Quién? Dios. Él exige, por eso llegó el momento de la confianza absoluta. De definirnos, con él o sin él. Con él o contra él. Así. En el fondo es eso. Y si estamos con él, bueno, Señor, tú verás cómo es que vamos a subsistir nosotros. Ya algo, a través de algunos videntes ya nos está manifestando. Aquí leímos la vez pasada algo, pero más adelante lo ampliaremos. Cómo nos invita a través de la Virgen y de otros videntes y del mismo Jesús a tener lo necesario, a tener una serie de prudencias reservas. Pero dirán, bueno, ¿y los pobres cómo hacen? Por ejemplo, acumular velas, acumular alimentos no perecederos, etcétera, combustible, remedios, un refugio, qué sé yo. Dirán, bueno, pero eso es para los ricos, para el que tiene plata. ¿Y qué hace el pobre? El pobre, pues le dice también al Señor, Señor, yo no puedo, yo no tengo, pero tú que puedes todo y que tienes todo, tú verás cómo me mantienes, yo me entrego a ti. Ojo, llegó el momento de la entrega absoluta, total al Señor. Y les recuerdo lo que les dije la vez pasada, una santica tan bella, tan querida, tan delicada y tan profunda como Teresita de Jesús. Le dijo el Señor, tú eres la ladrona de mis gracias. Todo lo que me pides yo te lo doy. ¿Saben por qué? Porque ella se abandonó totalmente en confianza. Confianza absoluta en Dios. Entonces llegó el momento, para poder tener confianza hay que ser muy humilde. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Humildad. Segundo, la confianza, tú puedes todo, yo no puedo nada. Y lo quiero hacer por amor de ti, Señor, porque te amo a ti. Yo no quiero adorar a un pendejo de estos que viene aquí a darse el título de rey y de señor. No, tú eres el verdadero, el otro es un falso Dios. Yo no quiero eso. Yo te amo a ti y quiero amarte también amando a mis hermanos, ¿no es cierto? Miren, todas esas son las cositas. ¿Por qué la Virgen de Fátima nos dice recurran al Santo Rosario? Convertirse en oración permanente, oren, sean oración. Ser oraciones todos los actos de la vida que hagamos, ofrecérselos al Señor y estar en oración, y la Eucaristía, y los sacramentos, y la confesión, y estar en paz con Dios. Todas esas son las cositas. Bueno, segundo, los 3 días de oscuridad. Va a haber, en 2 ocasiones va a haber oscuridad. Primero cuando venga el aviso, pero esa va a ser menos grave, porque el aviso viene con una serie de catástrofes cósmicas. Ya hablamos del aviso, ojo, y el aviso es antes de que se presente toda esta cosa. Veremos, entre otras cosas, es la cruz en el cielo, una cruz luminosa, de la cual saldrán unos rayos que tocarán el corazón, la mente de todas las criaturas, todas las personas, de los 7 años para arriba, todas serán tocadas y en ese momento verán la película de su vida. ¿Qué han hecho de bien? ¿Qué han hecho de mal? ¿Cómo está la situación de ellos ante Dios? Comprenderán con toda claridad y con toda transparencia. Entonces, pero esa cruz se presenta con un fenómeno cósmico de un cometa o de una colisión de cometas o de
cuerpos, astros en el cielo. Y eso va a producir una especie de hecatombe pequeña en la Tierra, pero la produce. Produce una serie de gases que son deleterios y nos aconsejan que nos metamos en la casa, cerremos todas las puertas, no miremos hacia afuera, dejemos que podemos tapar todas las grietas, las hendiduras para que no nos penetren los gases. Eso dura no solo 3 días, puede durar unos 8 o 10 días. Pero eso va a producir una gran sequía después a nivel planetario, va a producir unos desastres ecológicos. Puede de más o menos 3, 4, 5 meses saldremos de esa situación. Esa es la menos grave. Después del aviso, más tarde vendrá viene lo del falso papa. Posiblemente viene, sin el posible, una guerra también mundial. Entonces el anticristo va a decir, yo les hago la paz, y yo les resuelvo todos los problemas, y yo les voy a dar de comer a todo el mundo. Pero el precio es adorarlo. 3 años y medio durará el dominio de él. Ustedes oyeron a Daniel, ¿no? El profeta Daniel, y también Apocalipsis. 3 años y medio nos tenemos que aguantar. Son la peor tribulación. Al final de eso viene el castigo. Ese sí, el castigo formidable. Otro cometa. Pero en esta ocasión, ese ya es el fin de los tiempos, no el del mundo. Después de eso, un castigo terrible. Recuerden lo que dice Pedro también en su epístola, que será un diluvio de fuego. Así como el anterior fue un diluvio de agua, este será un diluvio ígneo, fuego, que va a purificar esto. Y ahí vienen los famosos 3 días de oscuridad. Ese sí, hay que tapar ventanas, hay que tapar todo y hay que tener precauciones, ¿no es cierto? Sí. Ese es el segundo. Bueno, pero de eso hablaremos más despacio en otra ocasión. Ahora vamos a una pausa. Sí, señor, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. La marca no es una imaginación, es una realidad. Dándole respuesta a la señora Imelda que habló desde Popayán. Y se le olvidó darle respuesta a la parte que ella dice, ¿qué hacer con las ventanas que tengo grandes y que entra luz? Hay que taparlas. Si son muy grandes, se recomienda buscar un cuarto que sea bien cubierto y estar todos en ese cuarto para no tener la tentación de la luz y de los ventanales para mirar hacia afuera. Porque si llegan a mirar les pasa lo de la estatua de sal, ¿recuerdan? Sí, que le dijeron que no volteara. Que no volteara a y mirar. La curiosidad de mujer volteó y se convirtió en estatua de sal. La mujer de los... Bueno, y también es muy importante colocar, como nos lo ha pedido el Señor a través de varios videntes, colocar imágenes de la Santísima Virgen en la advocación que tengamos y colocar el rostro del Señor. Si no se tiene, pues al menos una imagen sagrada, colocarla con el rostro hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera, porque esa señal indicará que nuestra casa está en oración y que está cumpliendo lo que el Señor pidió que se hiciera, no que estamos ahí a la deriva. Otra pregunta que hace la señora Imelda es, ¿y qué hacer cuando la gente está por fuera? Se está anunciando este tema a tiempo, a destiempo, insistente y persistentemente, para que nosotros en familia compartamos y le comentemos a aquellas personas que les encanta estar en la calle en la noche o desaparecerse en 1 o 2 días, decirles que cuando llegue el momento, pues tienen que asumir las consecuencias. Si están en la calle, perecerán. Una cosa, no se puede abrir. Simularán voces, que son los enemigos de Dios. Simularán la voz del hijo, del esposo. Simulan, mira que yo soy tu esposo, yo soy tu hijo, ábreme. Si llegan a abrir, quedan perdidos ustedes. Sí. Es el demonio disfrazado. Ojo, les estamos avisando eso desde ahora. Y entonces se dice que en los cuartos o en el lugar que ustedes van a estar preservados, pues ahí deben tener los elementos necesarios que luego
se Sí, les la va a comida, indicar el agua, velas benditas para poder tener... el Santo Rosario, un Santo Cristo, los sacramentales, es decir, y sobre agua, todo agua, mucha agua, y sobre todo estar en oración y tener algunos juegos permitidos para los niños porque ellos no van a estar todo el tiempo en oración. Y también los videntes han recibido el mensaje que hay que tener una forma de distraer a los niños. Bueno, hay una llamada. Sí, ¿no? señor. Buenas noches. ¿Quién está en la línea? Buenas noches, le saluda Pedro Camacho. Pedro, ¿desde dónde nos está llamando? Desde Candelaria La Nueva. ¿Candelaria? Sí, señora. Aquí en Bogotá, ¿verdad? Sí, señora, Ciudad Bolívar. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Un saludo para el doctor Galad y ustedes. Feliz y contento de ver este programa hace rato. Tengo una pregunta que es la siguiente. En mis manos tengo el libro El Gran Aviso de la doctora Mary Jane Even. No, hay una pregunta que tengo y es la siguiente. ¿Qué pasaría en un caso de esos con las personas que viven, digámoslo así, en tugurios y viviendas no muy bien favorecidas? ¿Cómo se les hace para llegar este aviso a ellos? ¿Cómo se les hace para evangelizarlos a ellos y no poderles dar esa ayuda que en ese momento que ellos vayan a necesitar? Esa es mi inquietud. Si la persona que tenga fe y que crea en esto como un acto de amor al prójimo y del prójimo necesitado, pues debe ir a los tugurios y debe decirles, es parte de la evangelización que hay que hacer, el que pueda que lo haga, y es obligación moral hacerlo en la medida en que pueda. Sí, porque tenemos que estar compartiendo la información que nosotros tenemos, y si nosotros vamos ayudando, pues va a ser mucha la gente que se va a preservar de esta gran prueba, de esta gran purificación, y depende de cada uno de nosotros. Y no crean, esas personas tienen más fe que los que vivimos cómodamente. Claro. ¿Hay otra llamada? Sí, señor, tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Quién está en la línea? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos está llamando? Miriam, desde la ciudad de Bogotá. Muy bien, Miriam, la escuchamos. Buenas noches, doctor Galá. Buenas noches. Felicitándolo nuevamente por este programa tan importante para nosotros los católicos, los que aún creemos en la bondad de nuestro Señor y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo dos inquietudes. Se habla de una marca para el final de los tiempos que era el famoso 666. Esta marca cambia con la marca de la que ustedes hoy están anunciando sobre el chip. Miren, eso lo explicó precisamente el doctor Riaño, es que eso está conectado con el código de barras, porque para poder comprar y vender hay que pasar a través del código de barras, y ahí está el 666, eso lo explicamos en el programa pasado, pero si quiere alguien hacerle alguna referencia, doctor Riaño, bien puede. Perdóneme, antes de que el doctor responda, quiero decirles que muchas personas nos escribieron y nos dijeron que habían hecho la prueba con el código de barras y perfectamente se ve el 66 y está ahí muy bien definido. Claro. Es decir, la gente se tomó el trabajo de investigar en todos los códigos de barras y aparecía como el doctor lo había expuesto y lo ratificaron. Sí, estas barras, hay tres que sobresalen, que no tienen número, curiosamente, pero esas tres identifican la numeración que traen, y esas tres barras que sobresalen por las demás son el número 666. Perdón, y si muestran el microchip, ven que tiene primero un papelito con el código de barras. Sí, correcto. Es decir, todo va unido a lo otro. No, lo que ustedes compren allá, una libra de arroz o lo que sea, tiene el código de barras, y ahí pueden leer. Scott Silverman es la persona que diseñó este microchip que ustedes están viendo. Esto fue hace 20 años. En el videoclip número 3 podemos confirmar todo lo que este hombre nos dice presentando esa nueva tecnología, porque son las personas que ayudan a conspirar y a tergiversar y enredar todas estas cosas. Veamos el clip número 3. Perdóname, hay otra llamada que es que aquí bueno. es muy religioso recibir las llamadas de nuestros... Excelente, excelente. Sí, señor. Buenas noches. ¿Quién está en la línea? Buenas noches.
Parece que perdimos esta llamada, pero me dijo que teníamos otra. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos está llamando? Elena de Pasto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habla Elena de Pasto. De Pasto. ¿De Pasto quién? ¿Elena? Mi pregunta sería, Elena. ¿cuándo va a suceder estas cosas? Siempre estoy pendiente del programa y los felicito por este maravilloso programa que siempre nos orienta y nos ayuda. Mire, Elena, fechas precisas no tenemos, y el que dé fechas precisas generalmente se equivoca. ¿Por qué? Porque cuando el Señor anuncia castigos o tragedias de este tipo, Él anuncia la época, pero no la fecha. No el día ni la hora. No el día ni la hora, lo dijo clarito también en Mateo 24. Lea Mateo 24 y verá, al final, el día ni la hora no lo revela. Es para que estemos en guardia, pero sí nos dice que miremos y leamos los señales de los tiempos. Señales de los tiempos es, mire la época, mire el momento. Los acontecimientos Sí, que se están dando. Por ejemplo, la apostasía es generalizada, es una de las claves fundamentales. Eso lo dice San Pablo. Primero ha de venir la apostasía y después vendrá el anticristo. El anticristo que nos va a poner la marca y que nos va a dominar. Primero la apostasía, entonces leamos lo que hay. Curas hablando bestialidades, no todos, diciendo que no hay infierno, que no hay pecado, que Jesús no resucitó, que la Virgen no concibió virginalmente, que Cristo no está en la Eucaristía. Bueno, todas esas cosas son la apostasía. Todos los herejía. antivalores que hay en este Claro, momento. los antivalores en la vida de la gente, la disolución, el relajo, el libertinaje sexual, la juventud sin ley, sin autoridad y sin nada. Sin Dios y sin ley. Los matrimonios aniquilados, las familias destruidas, todo eso son signos. La corrupción política, las injusticias sociales no resueltas. Miren el terrorismo, sin ir muy lejos. Lo de ayer. Eso que ocurrió aquí en Colombia es atrocidad. Todas esas cosas son signos de los tiempos, fruto de la apostasía, porque la apostasía produce la inmoralidad y la ruptura, la violación de todos los mandamientos del Señor, claro. Esa es la situación. Todos esos son los signos que hay que estar leyendo. La naturaleza en retroceso, la ecocatástrofe que tenemos a puertas. Hombre, ciego sería uno si no ve las cosas como están. Bueno, esos son los signos, mi querida señora Elena, pero no podemos ni debemos dar fechas. Además, muchas de las fechas que se dan generalmente resultan fracasadas. ¿Por qué? Por esto. La razón profunda es esta. Es que los castigos o los acontecimientos terribles que anuncia el Señor son una oferta que depende de la respuesta de la gente. Sí. Ese es el punto clave. Si la respuesta es grande y satisfactoria, caso de Nínive, lean en la Biblia, cuando el Señor envía a un profeta a Nínive a decirles, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Le clamaron. Que del rey para abajo, todo el mundo, hasta los animales, los pusieron en ayuno, en oración, y Dios se apiadó y no hubo castigo. El otro caso, cuando Jesús, que hablaba de Tigo y Migo con Abraham, dice, ole Abraham, mire que allá en Sodoma y Gomorra estoy hasta aquí de los pecados de corrupción sexual, especialmente inmoralidades de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso que también Obama acaba de aceptar y de proclamar y todas esas derechos cosas. a los homosexuales y el matrimonio. ¿Qué hago yo? Yo los voy a tener que castigarlos. ¿Y qué le dice Abraham? Lleno de amor le dice, Señor, pero si hubiera, mire que hay muchos niños, muchas personas que son inocentes. Si hubiera unos 50 justos, ¿usted destruiría eso? No, Abraham, si hubiera 50, no los destruiría. Se quedó dudando Abraham, hijo, de pronto por sí las moscas. No hay tantos. No hay tantos, bueno, pero si hubiera 45, y comenzó a pedir rebaja, y ripía, y si hubiera 40, y si hubiera 35, y llega hasta 10, ya le dio pena de seguir pidiendo más rebaja, y no hubo 10, entonces vino el castigo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los castigos son elásticos, son condicionales, dependen de la respuesta de la gente. ¿Entendido?
Por eso no las fechas, hay que tener mucho cuidado. La época sí. Tenemos más llamadas, doctor. A ver. Buenas noches, y tenemos una llamada desde Cúcuta. ¿Quién está en la línea? Buenas noches. Adelante, Se Cúcuta. nos fue la llamada de Cúcuta. Le vamos a pedir que se comunique nuevamente al 018-115-116, pero me dice que tenemos otra vez la llamada. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Sí, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos está llamando? Guillermo León de Cali. Guillermo León de Cali. Adelante. Guillermo León. De Cali. Sí, Adelante, señor. Guillermo León. Buenas noches, don José. Buenas noches para todos los que le acompañan en la mesa. Mire, yo tengo una inquietud. Pues de pronto uno dice, listo, uno ya que tiene una edad, uno de pronto se abstiene y de pronto se controla, pero cuando uno ve a los niños con hambre, de pronto que se dice que no se puede comprar, va a llegar el momento, me imagino, que no se podrá comprar ni alimento que no tenga ese chip dentro de su mente o de su mano. Entonces uno pregunta qué va a pasar ahí. Y la segunda, ¿qué pasa cuando una persona es buena, ha cumplido con los mandamientos, con la Eucaristía, con los sacramentos, y de pronto en momentos de la oscuridad lo está de pronto a sorprender en medio de la calle, si está trabajando algo? ¿Esta persona también tiende a condenarse? ¿O qué sucede en este caso? Muchas gracias. Dios los bendiga por este Mire, programa. Guillermo León, el Señor nos ama y ama a su gente. Y es justo. Y es justo. Y Él nos hará conocer a través de videntes y de advertencias. El tiempo. El tiempo para tomar las precauciones. Eso lo ha estado haciendo a través de videntes. Él dice que a sus amigos, Él siempre no obra sin comunicarles primero. Como que tengamos confianza en Él. Pero es muy bueno, doctor, porque esa pregunta nos la han hecho mucho también por los correos electrónicos. De si tenemos que trabajar, si tenemos que salir y llega la gran prueba y estamos trabajando, ¿qué hacer? Tranquilos, que el Señor nos hará ver con anticipación. Les digo eso. Tú lo dijiste, esto no es para llenarnos de terror. Los que amamos al Señor con paz, con alegría. Con confianza. Sabiendo que el Señor es fiel. ¿Fiel qué quiere decir? El que no abandona. El Señor no nos va a abandonar. El Señor nos va a advertir, nos va a decir clarito. Tranquilos, esto no es para aterrorizarse. Bueno, ¿hay más llamadas? No, señor. Entonces, y dice de los alimentos de los niños, que qué vamos a hacer con que si los niños tienen hambre, bueno, en fin. Por eso nos dan indicaciones de que seamos prudentes y tengamos una cantidad de cosas importantes para esas pruebas y para esos días, en remedios, en alimentos, en agua, en cobijas, en velas benditas para que haya luz, bueno, todas esas cositas. ¿Qué más? Ahora sí te damos la palabra. Gracias. Tristemente, nuestra generación ha depositado toda su confianza en las computadoras. Las computadoras que aparentemente nos dan seguridad, que nos dan una serie de ventajas en el mundo de hoy, pero esas computadoras hacen que nos apartemos del camino de Dios. Hemos traído una serie de videos que son elementos probatorios. Quiero que ustedes conozcan el rostro de la persona, el director de aplicaciones digitales y soluciones en Estados Unidos, que es en el video número 3, este videoclip, Scott Silverman, que nos muestra prácticamente lo que es este microchip, confirmando todo lo que estamos diciendo. Por favor, adelante las imágenes. Hace 20 años inventamos el chip identificativo implantable. Hoy día en humanos se conoce como Verichip. Verichip Corporation ocupa el mercado como la compañía de RFID para humanos. RFID significa tecnología de radiofrecuencia identificativa. Lo que esperamos es desarrollar un protocolo estándar similar al de las clínicas veterinarias. Pasar el lector sobre el brazo, como acabo de hacer, para que lea un número de identificación único de 16 dígitos y a través de un puerto que tiene en la parte inferior, al conectarlo a un portátil.
Eso es como en los tiempos de Moisés, cuando Moisés subió a la montaña para hablar con el Señor y el pueblo entró en desobediencia y construyeron un becerro de oro para adorarlo. En estos tiempos futuros lo que va a hacer la gente que desobedecen a Dios es adorar esas computadoras y el microchip, porque les va a aparecer un fabuloso sistema mediante el cual van a ser totalmente engañados. Finalmente podemos también ver en el siguiente videoclip que la computadora es esta imagen de la bestia, o si quieren pasamos mejor al video número 5, donde nos van a mostrar lo que es la marca de la bestia, el 666, para después mostrarles lo que es la manipulación mental a través de esto. En este videoclip nos van a enseñar prácticamente lo que es lo presentan como el antisecuestro, como algo benéfico y sutil de lo que estamos hablando al iniciar el programa. Veamos el video número 5, la marca la bestia, el 666. Me dicen que en ese momento nos tienen listos el video número 4, Oscar. Bueno, perfecto, entonces veámoslo, que es lo que estaba reafirmando. Muchas gracias. El dispositivo más original y útil que conoció el hombre. Paga cuentas, arregla reservas de viajes, cocina. Es el nuevo becerro de oro. Una computadora que habla y que convence a la gente de que piensa. Cientos de miles de personas adorarán a este objeto inanimado y está en el templo. Este microchip tiene una manipulación mental. En los años 60 el doctor José Delgado, reconocido científico español, hizo algunos experimentos, que es lo que podemos ver en el video número 6, donde... En el video 5 ya lo tienen listo. Okay, pongamos el 5, sí, pongamos el 5. Vamos al 5 entonces, la marca la bestia. Congress, under the pretense of immigration control and the so-called war on terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We have a Florida. Bien, ahora por último vamos a ver el video número 11, que es el Centro Mundial de Espionaje de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que en el programa anterior les hablaba de que con este escándalo en Cartagena acerca del servicio secreto del cuerpo del presidente de Estados Unidos y las damas de compañía, lo único que hicieron fue colocar una cortina de humo mediática para que no nos enteráramos en el mundo de lo que estaba trascendiendo de la aprobación de esta ley, la ley CISPA, que permite a la agencia gubernamental norteamericana espiar y rastrear todos nuestros correos electrónicos, todas nuestras llamadas telefónicas, en fin, el fin de nuestra privacidad. Si podemos tenerlo, señor productor, lancémoslo. Centro de Espionaje Mundial, NSA, video número 11. Durante la primera parte del siglo XX, algunos autores como George Orwell con su libro 1984, o bien Aldous Huxley con su libro Un Mundo Feliz, adelantaban la posibilidad de una organización a la que llamaron Big Brother. Esta organización tendría como objetivo estar observando a todos los seres humanos en todas sus acciones y establecer un control absoluto. Bueno, el tiempo ha llegado ya. Se acaba de anunciar en los Estados Unidos la construcción de una institución, un complejo de espionaje tan sofisticado que será capaz de revisar todas las computadoras del mundo y todas las llamadas del mundo. Desde luego, a través de computadoras tan rápidas que ni siquiera podemos imaginar. Esa realidad, ese mundo ya nos alcanzó. ¿Cómo será después? No lo sabemos. ¿Será para bien o para mal? Tampoco lo sabemos. Pero la noticia está aquí y nadie se la había dicho hasta hoy. Marilu Carrillo. 1984, obra de Eric Arthur Blair, bajo el seudónimo de George Orwell. Planteamiento de una vigilancia despiadada del superestado, al grado de apoderarse en vida y conciencia del hombre. El gran hermano, jefe que todo ve, todo escucha y todo dispone. Seguramente Orwell no intentaba adivinar el futuro, sino evitarlo mediante un alegato que sacudiese conciencias e introdujese a la reflexión.
El futuro previsto en la obra 1984 pareciera el presente, y es que recientemente el periodista e investigador James Bradford escribió un reporte en la revista Wired titulado La NSA construye el centro de espionaje más grande del mundo. Cuida lo que dices. Y con ello, ¿vale la pena la pérdida de la libertad a favor de la seguridad? Todos los que usamos medios de comunicación estamos en la mira. Así lo declaró en anonimato un oficial superior del próximo centro de espionaje más grande del mundo. Este es un proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés. Ya se está construyendo y comenzará a operar en septiembre del 2013. Dicho proyecto se ha ejecutado en inmenso secreto. El objetivo oficial es la protección y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. La técnica es interceptar, descifrar, analizar y guardar todo archivo de las comunicaciones mundiales. Lo hará en tiempo real a medida que los datos son enviados por satélites y son ruteados a través de cables subterráneos y subacuáticos de redes internacionales, extranjeras y domésticas, tales como llamadas de teléfonos celulares, búsqueda en Google, información personal como recibos, itinerario de viajes, compras, etc. Y así lo tendrán tan identificado como sus movimientos. La fortificación está ubicada en Utah, en un pequeño pueblo de Bluffdale, entre los montes de Wasatch. El reporte indica un costo aproximado de $2 millones de dólares. Los planos incluyen protección antiterrorismo, que consiste en una valla diseñada como para rechazar un vehículo de 4 toneladas a una velocidad de 80 kilómetros, circuito cerrado, sistema de identificación biométrico y planta eléctrica. Una computadora será capaz de identificar y decodificar todo lo que se le pueda llamar comunicación. Este es el plano. Bueno, queridos amigos, quiero cerrar esto diciendo que, pues, supuestamente cuando uno habla de estas cosas pasa por 3 etapas. La primera de ellas es que se te ridiculiza. La segunda, se te combate enérgicamente. Y por último, estas personas que no creen terminan aceptando aquello que en un principio debieron haber rechazado. La verdad a veces cuesta y es difícil aceptarla, más cuando no se tiene, y definitivamente para cuando llega a veces es tarde para los que la reciben. De esto se viene hablando hace muchos años, hoy se los estamos diciendo, de nada. Ojo, muy atentos, oídos abiertos, la mente, el corazón, lean la Biblia, ahí está la verdad de todas las verdades, no hay otra. Y no se dejen engañar, al final triunfaremos en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, un abrazo para todos, Dios los bendiga. Gracias, muy amable. A ver, tienes tú tu minuto, porque ya nos dicen que estamos en la recta final. Bueno, mi minuto, yo quisiera haberles dicho muchas cosas, pero quisiera recordarle al doctor que teníamos mucha expectativa por un invitado en el día de hoy. Luego el doctor les va a decir de qué pasó. Y pues decirles que mucho ánimo, lo hemos repetido muchas veces acá en el programa, depositar la confianza en el Señor. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella lo alcanza todo de su Hijo. Y lo más importante, confiar, perseverar, orar, mantenernos en unidad, estar siempre con un corazón dispuesto, practicando los sacramentos, muy especialmente la confesión, que cuando llegue el día y la hora, pues no nos encuentre desprovistos de esa gran gracia que se recibe a través del sacramento de la confesión. A ver, Beatriz. Bueno, muchas veces esperamos que el mundo cambie, que todas las personas cambien, pero nosotros mismos no cambiamos. Entonces yo pienso que la conversión, la oración y la reparación debe empezar por nosotros mismos, luego por nuestra familia, y así poco a poco vamos a lograr llevar este mensaje a más personas, pero debemos empezar por nosotros mismos. Bueno, yo les había dicho la vez pasada que hoy les presentaría tendrían una sorpresa. Lamentablemente me tocó aplazarla. Diga, sorprendido fui yo. Sí, claro, el sorprendido fui yo porque me dijeron, mire, sí quiero presentarme, la persona que nos va a dar la sorpresa, pero necesita un tiempito más mientras consigue las evidencias médicas. Ya con eso ustedes podrán adivinar, un milagrazo sensacional, pero especialmente además en una persona muy especial.
Qué sorpresa, que no se puede decir. Qué sorpresa, no se puede decir. Me pidió un tiempito más porque los facultativos que han estado atendiéndolo... En el proceso pidieron un tiempito. Pidieron un tiempito para dar las certificaciones, pero apenas las tengan, aquí se los voy a presentar. Y finalmente, otra palabra, no es para aterrorizarnos nosotros, que se aterroricen sí los que están contra Jesús. Los de la apostasía. Jesús. Los de la apostasía sí, aterrorícense, pero aún tienen tiempo de cambiar, lo que acaba de decir ahora Beatricita, arrepiéntanse, vuelvan otra vez a la fe, déjense de estar diciendo que las verdades de la fe son metáforas y que eso no tiene ninguna importancia. Cuidadito, arrepiéntanse, por favor, los curitas, los teólogos, los sabios que han estado diciendo todas esas tonterías, tienen tiempo todavía de arrepentirse para que no les va a caer el terrible castigo de Dios. Y ríanse que es la ira de Dios. En la Biblia dice eso. Uy, qué desgracia es caer en la ira de Dios. Ira porque Él también es justo, Él ama, pero es justo. Y sobre todo con los suyos, por favor, que lo estén traicionando otra vez en este momento, arruinando la iglesia. No. Tenemos que orar por ellos, también oremos, no se les olvide la campaña de oración, la cadena de por oración obispos, que se está haciendo. por cardenales, por sacerdotes, por teólogos que estén negando la fe para que se conviertan, para que recapaciten, para que vean sus errores y el Señor los perdone. Tenemos que orar por ellos. Y los que están fieles para que permanezcan en ese estado de fidelidad al Señor. Hasta la próxima. Muy bien, y así finalizamos nuestro programa de hoy. Seguimos recibiendo sus comentarios a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema y que tengan buena noche. Un café con Galat.